Hola y bienvenidos a Loco por Reddit, el canal donde encontrarán las mejores historias traducidas de Reddit para su entretenimiento. Mi abuela pone a los pastores en su lugar, 2 veces, incluso después de fallecer. Mi abuela fue miembro de una gran y conservadora iglesia que era fiel a la palabra del Señor durante la mayor parte de su adultez. Esta iglesia, a la que llamaré Iglesia de la Luz Blanca, era miembro de una denominación evangélica. La Iglesia de la Luz Blanca se ubica en el próspero suburbio de una gran ciudad en una región muy religiosa del país. Mi abuela era muy activa en la Iglesia de la Luz Blanca. Ella atendía la guardería los domingos por la mañana, les ayudaba a cocinar el desayuno y las cenas de cientos de feligreses. Acompañaba a sus propios hijos y nietos en docenas de excursiones bíblicas y viajes del coro. Era la encargada del grupo de estudio bíblico de juventudes por las noches y era muy activa a la hora de apoyar, recibiendo feligreses de otras ciudades, además de auxiliar con demás programas para jóvenes. Ella siempre daba el diezmo y seguido donaba para las misiones y ofrendas especiales. El más grande talento de mi abuela era hacer sentir importantes a las demás personas. Yo fui testigo de esto muchas veces. Aunque yo atendía una iglesia distinta, seguido visitaba a mi abuela y cuando lo hacía, usualmente la acompañaba a la iglesia. He visto cómo por sí sola preparaba el desayuno de docenas de jóvenes de la iglesia, una tarea que le tomaba 2 horas en la gran cocina del lugar. Luego, después de la comida, ella le pedía un aplauso al grupo para felicitar al líder de los estudiantes por hacer un gran trabajo organizando el desayuno de alabanza. Recuerdo que, en una excursión de los jóvenes a un campamento rural, ella condujo durante casi toda una noche para regresar a la ciudad y traer de vuelta una gran caja de material evangélico que uno de los pastores asistentes, lo llamaré Pastor Tano, había olvidado y que le pidió que volviera por ellos para poder empezar sin contratiempos el programa del día siguiente. Su jefe, un pastor al que llamaré Pastor Eli, jamás descubrió que el Pastor Tano casi arruina el viaje o que mi abuela lo había arreglado. Pastor Tano ni siquiera le dio las gracias a mi abuela. Aunque yo era pequeño, esto me molestó mucho, así que le pedí una explicación. Ella me dijo que no le molestaba para nada, que su recompensa sería que esos materiales le ayudarían a los niños a encontrar a Jesús. El servicio de mi abuela a la iglesia terminó abruptamente cuando cumplió 73. Ella se rompió la espalda en un accidente de auto. Después, durante los últimos 10 años de su vida, ella ya no pudo salir de casa ni pudo ir a la iglesia, debido a sus heridas y a su débil salud por estar tan viejita. Pero su mente seguía tan ágil como siempre, y su fe permaneció sincera. Era su cuerpo el que se desgastaba poco a poco cada día. Durante esos 10 años, ella intentó muchas veces ponerse en contacto con la gente de la iglesia, con los líderes, con sus amigas para invitarlos a visitarla a su casa, pero no tuvo éxito. Todas estas invitaciones fueron rechazadas o simplemente ignoradas. Casi al final, cuando ella estaba en un asilo para ancianos, ella decidió planear su propio funeral. Ella y el abuelo le hablaron a la iglesia y pidieron que el pastor Eli, a quien conocían de más de 30 años, la visitara para que pudieran planear el funeral, que mis abuelos querían que tuviera lugar en la iglesia. Sin embargo, el pastor Eli estaba muy ocupado, pero el pastor Tano pasó a visitar unos días después. Según mi abuelo, con mi abuela dando sus últimos respiros, esto fue lo que pasó en esa reunión. Mis abuelos y el pastor platicaron sobre el funeral durante unos minutos. Luego, el pastor dirigió la conversación hacia el testamento de mi abuela, diciendo cuánto su iglesia de toda la vida necesitaba de su contribución. El abuelo le dijo varias veces que no era apropiado hablar acerca del testamento o de las necesidades financieras de la iglesia, ya que ella estaba en la fase final de sus males y en un dolor insoportable. El pastor le daría la razón y platicaría un poco más acerca del funeral, pero volvería a hablar acerca de las necesidades de la iglesia, de las recompensas en el cielo. Donde está tu tesoro, también estará tu corazón. Mateo 6:21, Lucas 12:34. Mi abuela comenzó a llorar. Para que esto tenga un poco más de sentido, mi abuela no solo era fuerte, era durísima. Ella difícilmente lloraba y jamás en su vida había llorado para sí misma. No derramó ni una lágrima cuando el doctor le dijo que su espalda estaba tan lastimada que no podría volver a caminar, ni durante los 6 meses de agonizante rehabilitación que no tuvieron éxito. Ella lloraría una lágrima sincera en los funerales y con los familiares cuando recibían malas noticias en los hospitales. Lloraría para dar consuelo a otras personas.
llora con los que lloran. Pero nadie, no mi abuelo, ni su hija, mi mamá, ni mis tíos abuelos jamás recordaron verla llorar para sí misma. Mi abuela sollozaba incontrolablemente. Mi abuelo, un herrero jubilado, soldado veterano de 2 guerras, sujetó al pastor y lo escoltó fuera de su casa. No fue cuidadoso ni paciente al hacerlo. Contra todo pronóstico, mi abuela vivió por otros 6 meses, se aferró tenazmente a la vida, pero eventualmente falleció y tuvimos su funeral en una casa funeraria, no en la iglesia de Luz Blanca. El pastor Tano y Eli no se presentaron. De hecho, ni siquiera había cristianos devotos ni en la misa ni en el funeral. Para comenzar con la misa, mi abuelo se paró en el podio frente a la multitud y dijo: quizás algunos de ustedes hayan escuchado que les retiré la invitación al pastor Tano y al pastor Eli para que no vinieran a este funeral. Este no es el momento apropiado para que yo les dé mis razones por las cuales lo hice, pero ustedes me conocen y saben que tengo buenas razones. Además está el hecho de que mi esposa me pidió que los excluyera. Esta misa será distinta a otras a las cuales han atendido. Será un funeral de micrófono abierto. Todos los que quieran decir algo están invitados a subir para que describan su amistad con mi esposa, cuenten alguna historia que valga la pena escuchar o alguna otra cosa para honrar su memoria y traer paz a los aquí presentes. Le he pedido a varios miembros de la familia que preparen algunas palabras, pero no tienen por qué decir nada si no se sienten preparados. Por favor, si quieren decir algo, suban aquí y háganlo. Había unas 100 personas en el funeral. Al menos una tercera parte eventualmente se levantó para hablar en el micrófono. Esto se supone duraría 30 minutos, pero alcanzó casi las 3 horas, y hasta donde vi, nadie se fue temprano. Había risas, llantos y abrazos. 3 de sus nietos tocaron sus canciones favoritas en el piano y la guitarra. Todos nos tomamos de las manos y cantamos sus himnos favoritos. Pasado un tiempo, docenas de personas le dijeron a mi abuelo que este fue uno de los funerales más tranquilizantes y vigorizantes a los que habían ido. Varios incluso dijeron que los funerales así están mejor que con los predicadores. Pero mi abuela no olvidó lo que le hizo la iglesia. Varias semanas después era hora de comenzar a distribuir los bienes que mi abuela dejó en su testamento. Aunque mis abuelos se amaban, ellos tenían testamentos separados. Ella le explicó a mi mamá que así es más fácil respetar los deseos del otro, y aparte por recomendación del abogado. Nadie jamás pensó que mis abuelos fueran ricos. Ellos han vivido en una pequeña pero hermosa casa en un próspero y bien mantenido vecindario desde hace más de 50 años. Habían trabajado muy duro y vivían humildemente, pero había rumores de que tenían gordo el colchón. No hay requerimiento legal para que alguien atienda la lectura del testamento, o que siquiera le dé una leída. Las maneras para comunicarnos hoy y la alfabetización casi universal han hecho que esta tradición quede casi totalmente extinta. Pero la lectura del testamento era una tradición en nuestra familia, porque era uno de esos eventos que nos mantenían unidos, sobre todo a la familia más distante. Jamás teníamos reuniones familiares. Eran difíciles de agendar y realizar para una familia muy grande. Aunque nos juntábamos para los cumpleaños, vacaciones, funerales, bautizos, etc. Si venías a uno de estos, podías ver a todos los primos, tíos, tías, incluso a los tíos abuelos que eran hermanos y cuñados de mis abuelos. Con esta tradición en mente, muchos de los testamentos contenían la entrega de bienes muy personales que tenían poco valor monetario, pero eran una manera en que el familiar fallecido le decía a sus amados que los querían al menos una vez más. Como un incentivo más para estar presente, estaba el chismorreo familiar lleno de sospechas, todas afanadas por mi abuelo, ya que dijo que el testamento de mi abuela tenía algunas sorpresas. La lectura se llevó a cabo en la sala de conferencias del despacho del abogado. Los presentes incluían a mi mamá, mis tías, tíos abuelos y abuelas y muchos nietos. A quienes nos sorprendió ver, sin embargo, fue al pastor Tano y al pastor Eli. Ellos nos dijeron que el abogado de la abuela les dijo que su testamento hacía mención de ellos específicamente y de la iglesia de Luz Blanca. Quizás sea mi imaginación, pero mis hermanos, primos y yo notamos cómo estos tipos olfateaban el dinero de mi abuela, esperando aprovecharse aún más de su generosidad. La abuela tenía una enorme familia, así que muchos beneficiarios fueron nombrados en el testamento. La sala de conferencias no era muy grande.
Apenas 40 personas cabían, pero la mesa no ayudaba. Se trajeron sillas extra, todas se llenaron, y las demás personas terminaron quedándose paradas. Casi no había espacio para todos. El abogado de mi abuela sugirió que los pastores se sentaran en las sillas más al frente del cuarto, al lado suyo, ya que esta era una mesa muy larga. Esto significaba que estarían con la cara al frente de todo el cuarto. Aunque ellos estaban contentos de estar cerca del centro de atención, no se percataron, pero nosotros sí, de que era fácil para todos vigilarlos de cerca, así como que era imposible para ellos salir de esta habitación tan abarrotada antes de que terminara la reunión, ya que estaban lo más alejados de la puerta y docenas de personas les bloqueaban el acceso a su única vía de escape. La distribución fue bastante generosa, era lo que todos esperaban. El abuelo se quedó con su casa, lo que había adentro, las cuentas de jubilación y todo lo que quedaba después de que se entregaran los demás bienes. Sus hijos, nietos y varios centros de caridad locales recibieron buenas pero no exorbitantes cantidades de dinero. Varios objetos sentimentales se mencionaron y se les dieron a varios amigos y familiares. El abuelo fue el principal beneficiario, pero después de él, todos los demás bienes fueron entregados en orden, de menor a mayor valor. Comenzaron con objetos sentimentales, que no tienen valor monetario. Luego los nietos recibirían decenas de miles de pesos. Luego seguirían los hijos, hija, hermanos y sobrinos que recibieron un poco más. Luego, a varias caridades se les dieron buenas cantidades. Los bienes para los pastores y la iglesia eran, casi, las últimas en ser mencionadas. Ellos escucharon con paciencia los demás bienes, pero poco a poco las ansias aumentaban cuando se dieron cuenta de que las cantidades también subían. Cuando el abogado llegó a los nombres de los pastores y de la iglesia en el testamento, él dijo: esto es un poco inusual, pero antes de que anuncie los bienes para la iglesia, el pastor Tano y el pastor Eli, la señora abuela solicitó que le leyera las siguientes palabras a todos los presentes. Él abrió una carta que fue escrita por mi abuela. Durante los últimos 10 años, ni una persona de la iglesia me llamó por teléfono, ni me visitó, ni siquiera me mandaron alguna nota diciéndome que se preocupaban por mí. Ningún ministro, ni ningún diácono, ni ninguna amiga de la iglesia, ni ningún miembro de la iglesia con los que trabajé por tantos años, a los que amé y a quienes consideré mis amigos. Yo trabajé duro para ustedes cuando así lo necesitaban por muchos años, pero cuando yo los necesité a ustedes y a su iglesia, todos ustedes pretendieron que yo no existía. Solo recibí una visita. Cuando estaba muriendo, invité al pastor Tano para que viniera a mi casa y me ayudara a planear mi funeral. Este fue mi último intento, después de tantos que hice los pasados 10 años, para hablar con alguien de la iglesia y con un pastor, a quienes amaba aunque me habían dejado en claro que no me amaban. Pensé que si tenía mi funeral en la iglesia, quizás algunos de mis amigos de la iglesia, a quienes no había visto en una década, vendrían a la misa a verme una última vez, y sabía que todos amaban escuchar al pastor Eli dar su sermón. Así que si él predicaba en mi funeral, quizás vendrían a escucharle, aun si no planeaban venir a verme. Pero el pastor Eli no pudo encontrar el tiempo de venir a verme, ni para llamarme ni decirme si estaba dispuesto o no de dar su sermón en mi funeral. El pastor Tano vino a mi casa, pero él no quería hablar acerca de mi funeral. Él solo quería que recordara a la iglesia en mi testamento. Eso es todo. Solo que recordara a la iglesia en mi testamento. Fue ahí donde me di cuenta que esta sería la última vez que la iglesia me rompería el corazón. Esa será la última vez. Esa fue la última vez. El pastor Tano no lo sabía cuando me visitó, pero el abuelo y yo ya teníamos preparado mi testamento mucho antes de su visita, el cual incluía el doble del diezmo. 20% de todos mis bienes se les harían dados a lo que es mi antigua iglesia. Esta cantidad era un número lo suficientemente alto para que todas las personas pusieran caras de sorprendidos e hicieran ruidos de sorpresa, incluido yo. Pero me sentí mal de no recordar personalmente a personas tan amables como el pastor Tano y Eli, así que los incluí de nombre. Y ya que estaba haciendo eso, cambié la cantidad que le dejé a la iglesia para que reflejara todo el amor que me mostraron durante los últimos 10 años de mi vida, cuando sufría y me dejaron sola, cuando vieron que ya no podía trabajar hasta el cansancio por ellos gratis,
cosa que hice por casi medio siglo. Esas fueron las palabras de la señora, dijo el abogado. Ahora daremos entrega de bienes según el testamento. Para el pastor Tano, 1 centavo. Para el pastor Eli, 1 centavo. Para la iglesia de Luz Blanca, 1 centavo. Los pastores se quedaron sentados como si alguien les hubiera dado una bofetada desde la tumba, boca abierta incluida. Todos los familiares y amigos de la abuela sintieron unas incontrolables ganas de reírse y carcajearse. Pero nos mantuvimos callados porque conocíamos a la abuela. Sabíamos que ella aún no terminaba. La abuela estaba preparando el knockout. Lo mejor estaba por venir, y nosotros no queríamos perdérnoslo. Hay un último bien, continuó el abogado, para una caridad llamada... Él la nombró, pero yo la llamaré la caridad de ébano, por el color de piel de sus miembros. Y luego pasó a decir la cantidad. Nosotros no sabíamos qué es lo que era la caridad de ébano, pero nos dimos cuenta de que los pastores sí. Sus caras mostraron la misma expresión de sorpresa, desprecio y horror que si el abogado hubiera dicho: este bien se va para los salvajes caníbales demoníacos que cocinan con salsa barbecue fina pero carbón barato. Todos los ojos estaban fijos en los pastores. El abogado, que era mi tío, hijo de mis abuelos, dejó que el silencio siguiera por varios segundos más. Hace tiempo, la iglesia de Luz Blanca le dio años de ayuda financiera y asistencia con otras cosas a la caridad de ébano. Luego vino una amarga ruptura, supuestamente porque la caridad comenzó a practicar la palabra socialista en lugar de la palabra verdadera. La iglesia incluso los demandó para recuperar algo de su dinero, pero la disputa se solucionó fuera de la corte, y fue poco el dinero el que se recuperó. Pero en esta parte del país, todos sabemos el motivo por el que la iglesia intentaría interferir con la caridad de ébano, para que esta gente aprenda su lugar. Los abuelos habían considerado retirarse de la iglesia cuando ocurrió ese incidente, pero pensaron que sería mejor quedarse y enseñar tolerancia por medio de sus palabras y de sus ejemplos. Ellos sabían que no podrían persuadir a nadie, pero quizás podrían razonar con los jóvenes para que no pensaran de esta manera. Mi abuela solía decirme: mi iglesia es mi misión en la tierra. No nos dimos cuenta de lo que significaban las palabras hasta después de que muriera. Desde entonces, los abuelos mandaban en secreto una porción de su diezmo a la caridad de ébano todos los meses. La familia no sabíamos de esto hasta después de que terminó la reunión. Pero los pastores entendieron lo que la abuela, mediante sus acciones, las cuales son más poderosas que las palabras, les intentaba decir. Si crecieras en un ambiente como el que existe en esta región, lo entenderías. Para mucha gente de por aquí, era una de las peores cosas que podías hacerles. Demostrabas cómo ellos juzgan a la gente por su color de piel, condenabas sus acciones y lastimabas sus aires de superioridad al decir: esta gente distinta a ti, que tanto odias, desprecias y maltratas, son mejores que tú y se merecen todo lo que les voy a dar. Después, dejamos pasar un poco de tiempo para observar a los pastores mientras ellos pensaban en su iglesia y cómo habían tratado a la caridad y además cómo ellos habían tratado a la abuela. El abogado dijo: la cantidad para la caridad de ébano es... Luego él dijo la misma cantidad que la abuela había nombrado en su carta. Esta cantidad se habría ido a la iglesia si ella no hubiera cambiado su testamento. Ella era una de las más dulces, generosas, clementes y amigable persona que yo jamás he conocido. Ella no era para nada vengativa, pero todo mundo tiene su límite.